Ahora bien, con respecto al día 7 o en el ajuste 7, nos dice que hoy 31 de diciembre en horas de la tarde se le dieron las gracias a Seferino Pocasangre, chofer de la empresa. Dicha persona cumplió 3 años de trabajar en la misma el 15 de abril de este año. Inició devengando un sueldo mensual de 3.200, tenían aumentos de 100 quetzales el 1 de octubre del año antepasado, el 1 de octubre del año pasado y el 1 de octubre de este año. Calcular indemnización, aguinaldo solo por diciembre, bono 14 y vacaciones, todo está pendiente de pago. Cargue la cuenta número 29, ¿verdad? Hacemos aquí nos dice 29 que serían las prestaciones laborales de vendedores. Bien. Algunos pues ya lo habrán hecho, ya lo habrán reforzado y ver, ¿verdad? Hacemos, yo quiero hacer un recordatorio. Aquí todavía no está muy complicado. Tal vez habrá un poquito de complicaciones cuando haya horas extras, ¿verdad? Y comisiones, en dado caso. Entonces voy a explicar primero, reforzar esta parte y posteriormente cuando haya horas extras, ¿sí? Entonces podemos identificar acá e ir paso por paso. Recordemos que el primer paso es siempre identificar cuántos días es que laboró dicho trabajador, ¿verdad? Entonces podemos venir acá, voy a colocar el procedimiento aquí, ¿de acuerdo? Solo para identificar el mismo y así no perdemos el procedimiento. Primero, determinar qué días laboramos. ¿Sí? Ese es el primer paso. Entonces, veamos pues. Dice, el empleado cumplió 3 años de trabajar en la empresa el 15 de abril de, de este año, ¿sí? Ok, entonces veamos lo siguiente. Eh, Recordemos que estamos al 31 de diciembre, ¿sí? Entonces no nos vamos a complicar en ese sentido. Como estamos al 31 de diciembre, vamos a identificar los años anteriores, ¿verdad? Como en este caso, este año, imaginemos que hablemos del 2021, ¿verdad? Entonces, en el 2021, el 15 de abril cumplió 3 años, ¿verdad? Entonces, en este caso, el, el año pasado, 2020, llevaba 2 años a esa fecha. En el año 2019 llevaba 1 año y en el año 2018 inició a trabajar, ¿verdad? Entonces, en el año 2018, vamos a contar aquí como dice, que cumplió 3 años el 15 de abril, o sea que él mismo empezó a laborar el 16 del 16 de abril, ¿verdad? Como dice aquí, abril va. Del 16 de abril al 31 de diciembre del 2018. ¿De acuerdo? Contémoslo desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces veamos acá. Del 16 de abril al 31 de diciembre del 2018. Aquí sí quiero que ustedes puedan utilizar su calculadora e identificar cuántos días son. Como estamos hablando de abril, y abril tiene 30 días. Entonces, si inició el 16, o sea que el mes de abril hizo 15 días. Abril, mayo, son 31 días, mayo, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Del 2018 que serían 260 días. ¿De acuerdo? Entonces acá
son 260 días. Ustedes pueden contarlo, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer la corroboración, pues no hay ningún problema. Sí, recordemos que son 15 días de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 260 días. Muy bien. Ahora bien, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, 365 días. ¿Sí? Ahora bien, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, 365 días. Aquí estamos determinando así como que los días en específico, ¿verdad? Podemos incluso, uno podría mencionar, y cuando hay año bisiesto, ¿verdad? Sabemos qué se haría y demás, ¿sí? Entonces, vean, pues para no complicarnos demasiado, podemos manejar todos los años de 365, ¿sí? Pero, obviamente, si en algún momento, en la parte práctica, podríamos decir, o en las empresas, pues se determinan los días, pues no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, simplemente sabríamos de que vamos a colocar los 366 días cuando es año bisiesto, como por ejemplo el año 2020 que fue año bisiesto, ¿verdad? Entonces, porque son, como podríamos decir, detalles que se dan, ¿verdad? Entonces, pues lo vamos a manejar en ese sentido, para no complicarlo demasiado y demás. Entonces, manejemos que sean 365 días, ¿de acuerdo? Bien, ahora en este punto sería del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, igual 365 días. Siendo así, acá la sumatoria de 1355 días. Ese sería el total de días, ¿verdad? Colocamos acá total de días. Va, 1355 días. Muy bien. Ese es el primer procedimiento. Determinar el total de días. Posteriormente hay que determinar el sueldo promedio del mismo. ¿Sí? Entonces acá vamos a identificar el sueldo promedio. Veamos. Nos dice aquí que inició devengando un sueldo mensual de 3.200, habiendo tenido aumentos de 100 quetzales el 1 de octubre del año antepasado, y el 1 de octubre del año pasado, y el 1 de octubre de este año. Vamos a calcular la indemnización, va. Pero, coloquemos aquí, segundo, determinar sueldo promedio. Muy bien. Recordemos que con respecto al sueldo promedio se toma los últimos 6 sueldos. ¿Sí? Es lo que nos menciona la ley. Habíamos visto anteriormente, pero pues ahora no le doy énfasis a la ley, sino la forma de determinar el mismo. ¿Sí? Entonces, acá vamos a realizar el sueldo promedio y vamos a ver, nos dice de
¿Cuál es el sueldo inicial? Dice, inició devengando un sueldo mensual de 3.200. ¿Verdad? Ahora nos menciona habiendo tenido aumentos de 100 quetzales el 1 de octubre del año antepasado. El 1 de octubre del año pasado y el 1 de octubre de este año. ¿Cómo vamos a identificar el mismo? Podemos colocar acá para tener una forma de y ser explícito en la explicación que demos. Veamos entonces. Sueldo inicial nos dice que es de 3.200. ¿Verdad? 3.200. Ese es el sueldo inicial. Ahora bien, nos dice habiendo tenido aumentos de 100 quetzales el 1 de octubre del año antepasado. Si estamos en el 2021, el año pasado, 2020. El año antepasado, 2019. Entonces colocamos aquí aumento 2019, que fueron de 100 quetzales. También hubo aumento en el año 2020, porque nos dice el año pasado, de 100 quetzales. ¿Verdad? Y después nos dice que también el 1 de octubre de este año. De este año. Muy bien. Entonces veamos. Si es así, al final del 2021 estaba ganando 3.500. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de ello? Al final del año 2021 estaba ganando 3.500. Ok. Entonces, si gustan, pues vamos de retroceso. ¿Sí? Para que no tengamos complicaciones en ese sentido. Hablando de diciembre, estaba ganando 3.500. Noviembre, igual 3.500. Octubre, 3.500. Ahora bien, recordemos que los aumentos han sido el 1 de octubre de cada año. Se dan cuenta que nos dice el 1 de octubre. Entonces, en el año 2021, en septiembre, estaba ganando 3.400. De igual manera, en agosto, 3.400. Y julio, 3.400. Muy bien. Sumando entonces, serían 20.700 total. Meses, que serían 6. Determinamos el promedio. Sería el total de sueldos dividido los 6 meses. Que este sería el sueldo promedio. Voy a colocar acá sueldo promedio. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí el sueldo promedio. Ahora, identificar, si gusta, podemos colocar aquí tercero. Determinar sueldo base de indemnización. Que para ello voy a colocarlo acá. ¿Cómo lo vamos a realizar? Se toman los 3.450 de sueldo promedio, 3.450,
del sueldo promedio y eso se multiplica por los 14 sueldos del año, tomando en cuenta el bono 14 y aguinaldo, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por los 14 sueldos del año dividido los 12 meses del año. Es lo que nosotros vamos a realizar. Entonces vengo, tomo los 3.450 por 14 dividido 12 y al final tenemos un sueldo base para la indemnización de 4.025. ¿Sí? Siempre lo vamos a realizar por medio de una regla de 3 simple. ¿De acuerdo? Aquí no se nos olvide las reglas de 3 simple. Entonces, puedo identificar acá. Yo considero que solo con colocar cantidades pues ya va a ser comprensible. Entonces vean. Si trabajara 365 días, se le pagaría, podríamos decir, de indemnización 4.025. Ahora bien, como trabajó en este caso 1.355 días, ¿cuánto representa eso? ¿Verdad? Aquí está la incógnita. ¿Sí? La regla de 3. Entonces, ustedes pueden realizarlo en casa. Se toma, en este caso vean, voy a tomar los 1.356 y eso se multiplica por los 4.025. Y el resultado lo dividimos dentro de 365 días. Así que el resultado es de 14.942.12. ¿De acuerdo? Ese sería, voy a colocar aquí, indemnización. Vamos a colocarlo o colocarle otro color aquí. Ahí estamos. La indemnización entonces sería 14.942.12. Es la forma de calcularlo, pues a veces hay un poquito de discusión en la forma. ¿Sí? A veces quizás la empresa en donde se esté calculando, donde lo estén calculando, pues como que tiene su forma, ¿verdad? Pero a veces, como dicen por ahí, mientras que me den mi indemnización, ¿verdad? Es lo que importa, ¿verdad? A veces quizás son quetzales más, bueno, mejor dicho, quizás quetzales menos de lo que se estableció, pero ahí sí que me están pagando ellos, ¿verdad? Entonces, está bien, va, porque tratar de discutir muchas veces es muy difícil, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón. Bien. Entonces hemos determinado la indemnización, ¿sí? Tanto determinar el sueldo base de indemnización y automáticamente lo que es la indemnización. Ok. Ahora podemos decir que vamos a calcular el cuarto, si gustan, cuarto, que sería la bonificación anual, también conocido como bono 14. No se nos olvide que la ley no menciona bono 14, ¿verdad? O sea, con respecto a lo que es la bonificación. ¿Sí? No dice bono 14, sino que a ello se le conoce como bonificación anual. ¿De acuerdo? El hecho de que mencione bono 14, pues no hay problema, ¿verdad? Pero sí tenemos que considerar que no específicamente no sería o no se le conoce legalmente como bono 14, sino que se le conoce legalmente como bonificación anual. Ahora vean lo siguiente, aquí es donde sí quiero que podamos comprender algo muy importante, ¿sí? El hecho es que siempre se va a contar desde el mes en el que se inicia el cálculo de la bonificación anual. Que si nos recordamos con respecto al mismo, el periodo en el que inicia el cálculo es el 1 de julio.
y culmina el 30 de junio del siguiente año, ¿verdad? Entonces, aquí, por consiguiente, siempre vamos a tomar en cuenta desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Y como nosotros, más que todo, ya tenemos los meses o las cantidades de igual manera, tenemos los 3.400, 3.400, 3.400, después tenemos 3.500, 3.500 y 3.500, ¿sí? En este caso, pues vamos a establecer el promedio del mismo, que alguno dirá, bueno, si ya lo habíamos hecho, porque se supone que lo estamos haciendo nuevamente, ¿verdad? Pero solamente va a ser una forma para que podamos comprender más adelante al punto que quiero llegar, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues ya sabemos que el sueldo promedio es 3.450, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque inicia desde julio, ¿sí? Si un dado caso, vean lo siguiente, si un dado caso se hubiera hecho el despido el 31 de enero, entonces también empezamos a contar desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, y hasta ahorita se establece el promedio de esos meses. ¿De acuerdo? Como aquí cabalmente son los últimos 6 sueldos del mes al llegar a diciembre, por eso se tomaron los 6 sueldos, ¿verdad? Entonces hacemos nuevamente una regla de 3. Si queremos contar los días, por ejemplo, julio tiene, lo voy a realizar acá a la par, julio tiene 31 días, agosto también, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, diciembre 31. Sumando nos da 184 días. ¿Sí? Entonces, nuevamente decimos, si trabajara 365 días, se le pagaría 3.450. Pero, como trabajó solamente 184, aquí está la incógnita. Entonces, nuevamente venimos, vamos a hacer una regla de 3 simple. En su calculadora pueden hacer otra vez 184 por 3.450 dividido 365. En este caso, este sería el bono 14, o como les decía, la bonificación anual. ¿Sí? 1.739.18. Ese sería el bono 14.